A hablar del método Wyckoff. Les puse una pequeña descripción. ¿Quién era Wyckoff? Wyckoff era un trader, un inversionista, ¿no? Del siglo, de finales del siglo antepasado, principios del pasado, y fue uno de los precursores del análisis técnico. Y bueno, como dice, está considerado los 5 titanes del análisis técnico, como Charlie Down, Gann, Elliott, que son el famoso de las ondas de Elliott, y Merrill. Entre ellos está metido Wyckoff, porque su método es muy importante. Él, que se dio cuenta, él empezó a hablar con muchos operadores del mercado. Acuérdense que antes no había internet, entonces habló con muchos operadores importantes del mercado y se dio cuenta que existían algunos principios que él llamó leyes y obviamente técnicas de cómo se operaba el mercado, ¿no? Bueno, obviamente ya y lo tradujo en un método, ¿no? Un método que se llama, que trae su nombre, que es el método Wyckoff. Y una de las cosas que notó es que generalmente los retails o los operadores minoristas, como somos quizás ahora nosotros en el presente, pues generalmente, dice, desplumados, generalmente éramos abatidos en el mercado, cosa que ha pasado más de un siglo y sigue siendo lo mismo. ¿Y por qué es? Porque muy poca gente, muy poco, el operador retail se pone literalmente a estudiar, sabiendo en el entendido que nosotros no podemos mover con nuestros capitales el mercado, pues es imprescindible y es muy importante aprender todo tipo de técnicas de análisis técnico para poder detectar dónde entran o donde salen aquellos que sí mueven el mercado para que nosotros podamos tener ventaja. Mientras eso no suceda, porque obviamente no es lo más fácil estar estudiando, pues encontraremos que un siglo después y quizás un siglo después de que nosotros dejemos esta tierra, que seguirá siendo lo mismo y lo mismo. El gran perdedor de los mercados es el operador retail o el operador minorista, como somos nosotros. Entonces, algo que se daba cuenta, en lo que él llamaba, fíjense, este concepto de smart money o dinero inteligente, era, él quería detectar cómo se... Disculpa, Sí, sí, perdón. no sé si no solo yo, pero se escucha un poco trabado. ¿No se oye bien? ¿No me escuchan bien o sí? Hola, Lo hola. escucho entrecortado, pero no sé. Ah, bueno, debe ser mi internet. ¿Sí me escuchan bien los demás? Sí, Chicos, yo sí. todos. Yo sí también. Ok, sí, va a ser tu internet. Entonces, bajo este principio del dinero inteligente, es decir, quienes mueven, pues obviamente surge lo que es el método Wyckoff. Y ahora vamos a ver, como podrán ver, me esmeré en la presentación, a ver qué tal le salió. Él divide las fases del mercado en dos principalmente, lo que es la fase de acumulación y la fase de distribución, en donde a partir de una fase de acumulación, el que se dio cuenta que a partir de la fase de una acumulación, luego venía un mercado alcista, en donde a la mitad venía un periodo de descanso del precio para volver a subir. Es decir, ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero lo dividía en dos fases: la fase de acumulación y la fase de distribución. Después de una fase de acumulación venía una tendencia alcista, y después de una fase de distribución venía un mercado bajista. Es algo que Wyckoff detectó, que era como los grandes capitales manipulaban el mercado. Y como lo hemos visto, pues sobre todo los que operamos en cripto, ¿qué pasa cuando Bitcoin ya va en los 65,000, 75,000 dólares? Todo el mundo se entera, todo es noticia, y el pequeño operador o el minorista, el retail, empieza a entrar por acá, justo donde el gran capital empieza a distribuir para empezar a comenzar un mercado bajista. Y cuando el precio viene cayendo, nadie quiere comprar. Y si ven, algo que también comentaba en el primer en la primera filmina, Wyckoff se había dado cuenta, perdón, aquí está mal escrito Wyckoff, Wyckoff se había dado cuenta que también era parte muy mental, ¿no? Era una parte psicológica que hacía que los pequeños operadores del mercado, los minoristas, perdieran. ¿Por qué? Porque generalmente, y esta es una fase normal, entran al final, o sea, siempre entran tarde al mercado, les cae, y cuando el mercado viene cayendo, en lugar de empezar a comprar y acumular, les entra el miedo y empiezan a vender. Es el clásico, nos vamos a cero, y aquí es, nos vamos to the moon. Y este ciclo se repite y se repite una y otra vez. Entonces, esas son las dos fases principales que Wyckoff notó.
Ahora nos vamos, él lo basaba en tres principios fundamentales. Toda esta metodología que él tenía, él la basaba en tres principios: la ley de la oferta y la demanda, la ley del esfuerzo contra el resultado y la ley de la causa y efecto. Y ahorita vamos a notar qué significa cada una. La ley de la oferta y la demanda, para hacer un ejemplo muy claro, vamos a simular que nosotros tenemos un teléfono que nosotros situamos en $1,000 el precio. Es obvio que si la demanda por este teléfono es grande, el precio va a subir. Es decir, va a costar más de $1,000. ¿Por qué? Porque mucha gente está queriendo adquirir el activo y obviamente el mercado lo que va a buscar, pues obviamente es que el precio se incrementa. Por el contrario, si este que nosotros habíamos situado previamente en $1,000 no tiene mucha demanda, pues obviamente quiere decir que la oferta crece y el precio o los precios van a disminuir. Ahora, ¿cómo lo podemos interpretar gráficamente? Por ejemplo, aquí lo tenemos. Tenemos una zona de resistencia o lo que podemos llamar una zona de oferta del precio. Es decir, este activo, que no sabemos cuál es, en esta zona, para que siga subiendo, tenemos que encontrar un desequilibrio. Es decir, que la demanda supere a la oferta. Entonces, como se puede notar, el precio hace un intento, después hace otro intento por llegar a la misma zona o al mismo rango de precios, y lo que podemos notar es que la demanda jamás supera la oferta, es decir, no hay ningún interés porque el precio de este activo sea más caro y por consiguiente, pues el precio termina descendiendo. ¿Por qué? Porque tiene que buscar precios más abajo para que se siga moviendo el mercado. Entonces, eso es básicamente lo que es la ley de la oferta y la demanda. Después, otra ley que tenía es la ley del esfuerzo contra el resultado. Dice, obviamente aquí dice, si el esfuerzo por algún movimiento, ya sea alcista o bajista, no va acompañado de volumen, es decir, ya lo hemos visto con algunos indicadores, hay una divergencia, es decir, hay una falta de armonía o una incongruencia entre el esfuerzo, en este caso por subir, con un volumen decreciente, el precio fallará en su intento de romper esta zona. ¿Cuál es la zona? La zona de oferta. Y se los quise poner a propósito porque es el clásico ejemplo. Esta es la gráfica actual de Bitcoin. Y lo que estamos viendo es que el precio cae, independientemente de la estructura de mercado. Quiero que noten. Fíjense cómo el precio cae, entra volumen de caída y después en el intento de subir, ¿qué es lo que notamos? Que el volumen, a pesar de que el precio está subiendo muy lento y como ustedes quieren, el volumen no lo acompaña. ¿Esto qué significa? Que el esfuerzo resultante para romper esta zona de oferta no está acompañado con un gran interés. Lo que hace es formarse una divergencia, lo podemos hablar una inconsistencia, una poca armonía entre el esfuerzo y el resultado. ¿Qué pasa después? Pues que el mercado tira el precio y aquí ya vemos una entrada de volumen hacia la baja porque el esfuerzo correspondiente de la demanda por romper esta zona de oferta no fue suficiente para poderlo hacer. Entonces terminó cayendo el precio más. Entonces vean cómo nosotros podemos valernos de muchísimas herramientas, no nada más estructura de mercado, sino también Wyckoff nos enseña cómo es que los mercados se comportan. Y esta ley del esfuerzo versus el resultado es muy útil también para darnos cuenta cuando alguien nos dice que aquí porque el precio está subiendo hay que entrar en long. Aparte de otros principios, como nosotros sabemos, pues que tenemos una estructura de mercado que ya nos rompió a la baja, que está cerca de una resistencia. Sin embargo, simplemente usando Wyckoff podemos ver que evidentemente hay una divergencia, hay una falta de armonía, hay una incongruencia entre el esfuerzo y el resultado que se desea obtener, que es romper con la demanda esta zona de oferta. Por consiguiente, después viene una caída. La siguiente ley y la última es la ley de la causa y efecto.
Wyckoff establecía que ningún movimiento, y eso lo sabemos, en el mercado es casualidad ni es aleatorio. Que hemos visto cuando hemos visto nosotros la parte de la liquidez, que lo hemos visto en las sesiones, hemos dicho que la liquidez se construye, es decir, no es algo aleatorio que aparece por ahí en el gráfico. Todo tiene una causa y un efecto. En el caso de las fases que tiene Wyckoff podemos notar algo. En la fase de acumulación, la causa es la acumulación, es decir, aquí los grandes capitales empiezan a acumular, de repente inyectan un gran capital. ¿Qué pasa aquí? Aquí nos dan oportunidad de entrar al retail, ellos ya no vuelven a entrar aquí al mercado, o entran con mucho menos posición. ¿Por qué? Porque ellos ya vienen de abajo y dejan que el mercado haga esto. ¿Cuál es el efecto? Pues bueno, un mercado alcista. Por el contrario, en una fase de distribución, ¿qué hace el que ya compró abajo, el que movió el mercado? Pues empieza de a poquito, no es de un jalón, empieza a distribuir su activo para y después darle un pequeño empujón a la baja para que mucha gente quiera entrar, inclusive en long, u otros empiezan a empujar el precio hacia abajo, y de esta forma ellos ganan cuando sube y ganan cuando baja. Entonces lo mismo, la causa es una etapa de distribución y el efecto es un mercado bajista. Entonces, para resumir esta parte, tenemos que Wyckoff notó que tenía tres leyes principales, ¿no? Y las cuales él fue describiendo y se fue dando cuenta cuáles eran cada una de ellas, y las vamos a ver de nuevo rápidamente. La ley de la oferta y la demanda, la ley del esfuerzo versus el resultado, y por último la ley de la causa y efecto. Toda su metodología se basaba en estas tres principales leyes. Posteriormente, híjole, qué lástima. Ay, no me lo grabó. Déjenme ver. No me lo grabó. Ahorita lo vamos a ver. Hay un esquema de distribución que Wyckoff dividió en fases. Déjenme irme a otro gráfico, ya con un ejemplo. O bueno, más bien, déjenme ver si lo tengo aquí. Les pido una disculpa porque aquí debe estar. No, este es el ejemplo. Acá está. Este es el gráfico que yo les quería mostrar, que es el esquema de distribución. Wyckoff mencionaba que había 5 fases que tenía el mercado. Y principalmente, bueno, los dividía en 5 fases, y los que vamos a ver tenía ciertos términos. Por ejemplo, venimos de un mercado alcista y lo primero que notamos es que llega a esta zona que le podemos llamar, por sus siglas en inglés se llama preliminary stop, es decir, tiene un primer stop esta tendencia, y lo que hace es retroceder. Esto es una parte de engaño, es decir, para el precio, tiene una corrección. En un mercado alcista generalmente vemos que está subiendo, las correcciones son muy leves, sin embargo en algún momento ya tiene una corrección más importante, que a lo que le llamamos preliminary stop, es decir, que tiene un freno importante. Después llega a una zona y nos empieza a crear una zona de soporte. Después de esto viene el rally más importante. Si lo vemos con las ondas de Elliott, si alguna vez lo han visto, esto sería la onda 1, 2 y la 3, que es la más importante, y a esta parte le vamos a llamar lo que es el bullion clímax o el clímax comprador. Es decir, es un rally súper importante, casi vemos que sube a puras velas verdes, no necesariamente, pero bueno, es un rally bastante importante. Llega a una zona y nos empieza a formar una zona de resistencia. Inmediatamente después ya no tiene un comportamiento tan normal, es decir, llega al famoso automatic rally, que es esta parte de acá abajo, en donde estaba la zona de soporte, para venir a testearlo, y hace otro intento, que es el famoso secondary test, que puede ser que llegue inclusive a esta zona o un poco antes. Si ustedes pueden ver gráfica, y los que saben un poco lo que es, aquí habría posiblemente un order block, quizás un imbalance, y es un testeo para volver a intentar que el mercado alcista suba. Ahora, hablando de la ley del esfuerzo versus el resultado, nosotros vemos que hay entrada de volumen, sin embargo, esta entrada de volumen no consigue superar una zona de
de oferta, y después empezamos a ver que a pesar de que llegó y vuelve a intentar subir, el volumen es decreciente, es decir, mostrando ya un agotamiento o una falta de interés por subir. Posteriormente tenemos esta zona, bueno, el secondary test, y en ese momento cuando vienen los descensos, que aquí lo podemos ver como liquidez expuesta y todo eso, después de que vienen los descensos, lo que nos damos cuenta es que el precio se empieza a expandir, es decir, debajo de esta zona de soporte viene, y lo que nosotros sabemos, estas tomas de liquidez. Y esto, que se llama deslizamiento en nieve, es como se llama en inglés, realmente es un signo de debilidad, es decir, viene a buscar la liquidez, a expandir el precio, el rango donde está el precio, pero ya es un síntoma importante de que posiblemente la tendencia ya no dure mucho tiempo más. Después tenemos el uptrust o un rally más importante para tomar la liquidez bajista que está aquí, los stop loss bajistas, y generalmente rompe, quizás por un mechazo o una pequeña vela, rompe esta zona de oferta o de resistencia, y simplemente es para recoger la liquidez que está por aquí arriba y todos los stop loss, aquellos que se adelantaron para entrar en un mercado bajista. Todo esto comprende la fase B, viene un retesteo, ya sabemos, puede ser aquí un order block, un imbalance, y entramos a la parte C, que digamos que es quizás la parte más alta. Esto no necesariamente puede suceder, pero generalmente pasa, a veces no. Y esto es lo que llamamos el uptrust after distribution, es decir, ya el mercado aquí empieza a distribuir. Si ustedes ven el esquema que estábamos viendo, pues toda esta zona es la zona de distribución. A veces no siempre se queda dentro, sino tiene estos bombazos en donde cae por debajo de la línea de soporte, y a veces sube por arriba de la línea de resistencia, pero no mucho. En general tiene un comportamiento como lateral. Simplemente viene a recoger liquidez por la parte de abajo y liquidez por la parte de arriba, y nos encontramos entonces con este uptrust after distribution, que es una subida después de la distribución, simplemente para tener otra toma de liquidez, y esta es la fase C, para después darnos cuenta que ya no se queda aquí, es decir, ya hay un síntoma de agotamiento, porque inmediatamente, esa es una característica, inmediatamente regresa y se mete al rango de manera muy rápida. A partir de ese momento entramos a la fase C, y ahí es donde vemos dice el last point of supply, o el último punto de la demanda, y lo que nosotros decimos, todos retrocesos para seguir cayendo, es decir, cada vez que para el precio, ya de manera sin mucho volumen y con grandes síntomas de agotamiento, lo que está pasando es que todos los regresos ya son muy débiles, ya demasiado débiles, y empieza a caer de manera importante. Sube un poquito y empieza a caer hasta que terminamos rompiendo la famosa zona no solamente la zona de soporte, sino la zona del deslizamiento de nieve, y termina por confirmar con volumen la ruptura hacia abajo. El retesteo sigue siendo sin fuerza para terminar en la fase E, que es un mercado completamente ya bajista. A partir de este momento ya no hay ningún intento de regreso por entrar a la zona de distribución. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de lo que hemos visto? O continuamos con la grabación y luego vemos dudas si quieren. Pero bueno, esto es más o menos cómo funciona. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Este es el ejemplo en Bitcoin. Y usando estas mismas fases, si ustedes se dan cuenta, en el rally, en el bull run pasado, igual Bitcoin llegó a su preliminary stop, vean cómo llega de manera muy fuerte, muy fuerte, tiene una corrección importante, nos crea un soporte. Después de eso viene el clímax de las compras, que puede ser cualquiera de estos 3 puntos, intenta romper y seguir subiendo. Como ustedes ya saben, empieza a hacernos la famosa pancita de perro,
empieza a tener, los máximos se vuelven cada vez más cortos, no tan grandes, y posteriormente, pues bueno, de todos modos viene al Automatic Rally, que es venir a retestear la zona que tenía en el soporte, viene a retestearlo y es cuando entramos a la parte C, hace un intento muy débil de subir y esta, que es el deslizamiento de nieve, puede ser que quede por debajo del soporte o simplemente venga dentro del mismo soporte a romper los últimos mínimos y lo que llamamos generalmente es una toma de liquidez. Tiene una toma de liquidez para llegar otra vez a un secondary test, que es un nuevo intento para validar si la demanda tiene la suficiente fuerza para romper la resistencia o lo que llamamos esta zona de oferta. Después obviamente tiene un pequeño retroceso y viene lo que llamamos el uptrust after distribution, es decir, el último digamos coletazo de la tendencia alcista. Lo que hace es inclusive tomar liquidez de la fase A y con lo que vemos, como lo vimos en el ejemplo anterior, que hace inmediatamente que intenta subir de manera muy rápida, se vuelve a meter al rango, inmediatamente después se vuelve a meter al rango, indicándonos ya un total agotamiento de la tendencia alcista. Simplemente esto es una toma de liquidez para los que se metieron o se adelantaron en un mercado bajista. Aquí es en esta fase D cuando nos confirma y de esta forma empezamos a ver lo mismo, lo que es el last point of supply, es decir, cada regreso, cada impulso, cada retroceso es muy débil, ya no es como estos, es muy débil y empieza a caer. Entonces cualquier intento que haga simplemente es para llenar imbalances, para llenar algunos order blocks, pero ya no, aquí no se alcanza a ver el volumen, ya el volumen, lo que decimos, la ley del esfuerzo versus al resultado ya no lo acompaña, es decir, el esfuerzo por subir no viene acompañado con volumen, demostrándonos que el mercado ya no tiene ningún interés, no solamente en conservar los precios que tenemos en el rango, sino ya no subir y buscar nuevos máximos. Entonces es cuando entramos a la fase C y obviamente ya venimos por debajo, lo que decimos el famoso deslizamiento de nieve, porque así se llama, viene, cae, retestea y viene un movimiento importante y es donde entramos en la fase C, en donde ya completamente tenemos un mercado bajista en su totalidad. Entonces, vean cómo estas etapas nosotros, obviamente esto pasa en cualquier temporalidad, mi recomendación, entre más grande la temporalidad, es mucho más fácil que nosotros podamos notar estas fases y estas partes, no te tienes que aprender todo. A mí porque me gusta estudiar mucho y ver, no te lo tienes que aprender cada uno, pero sí es importante que tengas como una percepción de qué está pasando en el mercado para que en lo subsecuente, si nosotros no tenemos referencia hacia la izquierda de algún precio, ¿cómo podemos saber cuándo una tendencia alcista está entrando en un agotamiento y por ende en una etapa de distribución en donde los grandes capitales ya empiezan a distribuir el activo, en este caso Bitcoin, para que en un tiempo determinado el mercado caiga y tú no seas presa del FOMO ni de la trampa en todas estas subidas, sabiendo que esto tiene un periodo de caducidad y que es muy próximo que venga un mercado bajista. Entonces, el conocer esta parte de Wyckoff lo que nos ayuda es poder identificar en qué momento podemos salirnos del mercado o entrar hacia la baja. Entonces, es muy importante. Vámonos al siguiente esquema. Este es un ejemplo de acumulación y lo tenemos en el oro. Así como tenemos la fase de distribución, tenemos la fase de acumulación y este ejemplo lo usamos con el oro. No me voy a meter exactamente igual a todos, pero también está dividido en 5 fases. Desde la fase A a la fase E. Lo mismo, el precio en algún momento llega, tiene una parada preliminar, nos empieza a formar ahí una especie de resistencia. Igual mismo tiene un secondary test hacia abajo, secondary support aquí de este lado, ¿no? Llega, nos hace un testeo, tiene también un rally que vuelve a testear ahora la resistencia por la parte de abajo
nos crea un soporte, de la misma forma viene por tomas de liquidez, lo que es un secondary test, lo hace quizás una, dos y quizás tres veces, aquí viene a recoger toda la liquidez de quién, de aquellos que de manera prematura aquí se metieron en long, y todo esto comprende la fase C. Finalmente hace un intento por subir, inmediatamente ingresa de nuevo a nuestro rango a testear por última ocasión el soporte que tenemos ahí, y a partir de ese momento de forma un poquito más constante nos empieza a hacer pues obviamente los last point of supply, ¿no? Los últimos puntos de demanda, y lo que hace es empezar a chocar, y hemos dicho, entre más toques tenga un soporte, o en este caso una resistencia, más débil se vuelve. Y si ven, aquí tenemos varios toques que intentó y no lo hizo. Sin embargo, cada vez que toca ya no cae más, es decir, nos está haciendo mínimos más altos. ¿Y qué pasa después? Tenemos el famoso jack, que significa jump across the creek, que significa el salto del arroyo, es decir, aquí puede darse dos formas: o rompiendo totalmente y ya ni siquiera viniendo a retestar por la parte de arriba esto que era resistencia y que ahora es soporte, o puede ser que rompa, lo retestee y después se vaya para arriba. Entonces entraríamos obviamente en la fase C, y si lo traducimos en las leyes que tenemos aquí, la causa es la acumulación, termina rompiendo, y ¿cuál es el efecto? Bueno, el mercado alcista. Entonces, si ustedes notan, comprendiendo a grosso modo, y ojalá puedan ver este video varias veces, estos principios, ustedes pueden darse cuenta, sobre todo, y yo se los recomiendo para temporales cuando ya hay un rally alcista o un rally bajista, para saber en qué fase del mercado o de la metodología de Wyckoff nos encontramos en cierto tipo de activo, para poder tomar nuestras mejores decisiones. Es decir, dónde empiezo a acumular aquí, o me espero que pase la fase C y la fase B, la fase D empezaré a acumular. Entonces esto te ayuda a tener unas mejores decisiones. Entonces Wyckoff, que notó que generalmente precedido de un mercado bajista viene un periodo de acumulación para que desemboca, son 5 fases, que desemboca en un mercado alcista. Y por el contrario, cuando hay un mercado alcista, lo que pasa es que termina, después de un rally alcista, empieza una fase de distribución, es decir, donde los grandes capitales empiezan de a poquito a distribuir ese activo, para que una vez pasado cierto periodo y ciertas características del mercado, tomar toda la liquidez que pueda para entrar a la baja y tener un mercado bajista. De esta forma, los grandes capitales ganan hacia arriba, hacia abajo y hacia abajo. Ahora, ¿por qué habíamos dicho que Wyckoff veía a principios del siglo antepasado que los capitales minoristas siempre eran desplumados, que es el término que él usa, siempre perdían? Bueno, y eso no ha cambiado. Bueno, pues porque la gente seguía mucho por el sentimiento, seguía mucho por el FOMO, lo que hablamos, el miedo a quedarse fuera, y es poco educada o poco entrenada en cómo se comportan los mercados. Entonces, si aquellos que tienen el capital importante, que lo pueden mover en el momento que quiera, se preparan para tener este conocimiento, cuanto más nosotros que no tenemos ese conocimiento, es más imprescindible tener todo tipo de metodología y todo tipo de conocimiento teórico y práctico para detectar dónde están entrando aquellos que sí mueven el mercado y podernos montar en los movimientos y en la dirección en la que ellos están entrando. Entonces, como podrán notar, Wyckoff es una excelente herramienta, así como es la teoría de Charles Down, como después vamos a tener uno de las ondas de Elliott, que tiene ciertas reglas. Nos pueden ayudar a complementar todo lo que no conocemos sobre estructura del mercado, sobre smart money, sobre acción del precio, sobre patrones de reversión. Entonces nos da una visión, sobre todo Wyckoff, a nivel un poquito más macro de lo que pueda estar sucediendo en el mercado. Entonces, con esto voy a cerrar la grabación y pasamos a las dudas que puedan tener.